Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaré sobre nuestro módulo de e-factura. Su objetivo es enviar vía email o imprimir masivamente documentos de marketing en función de una parametrización previamente asignada. Se puede configurar múltiples opciones, como si se ha de enviar los mails con copia o con copia oculta, qué tipo de impresión se ha de enviar por cliente, agrupar documentos por dirección mail, etc. Veamos cómo funciona esto. Primero, debemos activar el add-on. En gestión add-on. Luego que se active el add-on, nos aparecerá aquí un nuevo módulo llamado e-factura. Pero antes de usar eso, previamente tenemos que haber puesto todos nuestros I6 y los que vamos a crear, como el que les voy a mostrar ahora, con la siguiente opción. Este cliente lo acabo de crear y normalmente esta parte nos sale. Cuando utilizamos el e-factura, acá se nos habilita la parte de email cliente de factura, o sea, la persona encargada de recibir las facturas o los pedidos. Luego de colocar esta información aquí, debemos ir a propiedades y marcar se envía email al cliente. También está la opción de enviar carta, pero para este tienen que tener la dirección de facturación completa. Listo esto, ahora vamos a dar un ejemplo de cómo hacer una factura y un pedido. Vamos a hacer un pedido con este cliente. Colocamos la fecha de hoy para que nos aparezca ahora. Todo bien. Damos a añadir. Perfecto. Y vamos a hacer una factura. Es un pedido que nos hizo el cliente y a la vez la factura que tiene pendiente con nosotros de colocar acá este. Vale, añadimos. Perfecto. Ya tenemos los documentos. Ahora nos vamos a enviar a e-factura. Le damos y envío de factura al cliente. Como le estaba diciendo, esta pantalla es totalmente ajustable a las necesidades de cada cliente. Este está completo, digamos que tiene abono de cliente, factura de cliente, oferta, pedido, compra, entrega, abono y factura de proveedores. Vamos a colocar acá un rango de fecha y vamos a filtrar. Debemos marcar importante factura y pedido. Filtramos. Perfecto. Aquí vemos que tenemos el pedido que creamos de nuestro cliente. Luego vemos que tenemos abajo dos facturas que enviar. Aparte de otros clientes que tenemos acá, pero supongamos que solamente son esos dos clientes. Simplemente desmarcamos los demás. Desmarcar los demás. Y podemos, como podemos ver acá, este cliente tiene envío de cartas. Si vemos sus propiedades, dice se le envía carta al cliente y él está marcado acá como enviar carta y los que están marcados acá es enviar email. Ya seleccionado esto, por lo general se hace completo. Tenemos opción acá abajo. ¿Qué deseamos hacer? Procesar, enviar todo lo marcado o todos, imprimir todo, generar PDF. Generar PDF es para imprimir de forma masiva estas cartas que van a ser enviadas. Yo le voy a decir que procese lo que está marcado. Vamos a procesar. Se va a realizar un envío masivo de forma desatendida. Le decimos OK. Y listo, ya se ha enviado ese correo con la factura y con el pedido de cliente. Luego puedes ver el histórico. Vamos a ver un histórico. Este histórico no lo tengo actualizado, pero así se vería el histórico de las facturas enviadas. Vamos a quitarle de acá y que me lo traiga todo. Perfecto.
Si fue enviada de forma correcta, te va a decir enviado correcto, quién lo envió, ¿ok? Y el día que se envió, la fecha contable, el tipo que se envió, el número de documento. De darte un error, tanto en avisarte abajo como hace normalmente SAP, te va a quedar aquí pendiente. Error, no se pudo encontrar el archivo, ¿ok? Entonces, como le decía, esto es totalmente ajustable según las necesidades de cada cliente. Hay clientes que simplemente quiere solamente enviar facturas a sus clientes o los pedidos para confirmar el pedido que haga el cliente. Entonces, esto se puede modificar y ajustar según cada necesidad. Aparte, puedes crear grupos, ¿ok? En esos grupos, una vez que los buscas, simplemente lo que haces es buscarte todos estos grupos que están acá y enviártelos. ¿Ok? Puedes solo imprimir, solo enviar por email y las opciones que te nombra abajo: procesar, enviar todo, imprimir todo o generar PDF. Es un módulo que funciona muy bien para los clientes que así evitan papel, usar el papel. Les hace llegar a tiempo tanto el pedir las facturas a su cliente y la respuesta que tienen es positiva. Así que aquí les dejo, este es un módulo que nosotros trabajamos. Es súper sencillo, súper práctico y muy utilizable.